Primero vamos a asegurarnos que entendemos bien la forma del presente simple en inglés. Entonces, vivir es to live, el infinitivo, to live. Si queremos decir yo vivo, es simplemente I, que es yo, I live. Yo vivo, I live. Si saber es to know, ¿cómo se dice yo sé? Yo sé. I know. I know. Y si tú es you, ¿cómo se dice tú sabes? You know. You know. La pregunta se hace poniendo do de o al principio. En castellano comenzáis la pregunta con la marca interrogativa, pero en inglés, en el presente simple, ponemos do en lugar de esta marca para señalar que es una pregunta. Entonces, ¿juegas al fútbol? Pregunta es do you play football? O sea, you play football. Pregunta, do you play football? ¿Cómo es la pregunta? ¿Vives aquí? ¿Vives aquí? Do you live here? Do you live here? ¿Cómo es la pregunta? ¿Sabes? Do you know? Do you know? Y para decir yo no es I don't. Yo no. I don't. Yo no quiero algo. I don't want. Lo que sea. ¿Cómo sería yo no sé? Yo no sé. I don't know. I don't know. ¿Cómo es? Yo no vivo aquí. I don't live here. I don't live here. El inglés tiene la ventaja de no tener muchas conjugaciones para aprender. Lo único que hay que recordar es que en el presente, cuando se trata de él o ella o ello, si es una cosa, o sea, la tercera persona singular, en este caso hay que añadir una S al verbo. Entonces, yo vivo es I live, pero ella vive es she lives, con S. She lives. Entonces, otra vez, cómo sería él vive aquí? He lives here. He lives here. ¿Cómo sería ella sabe? She knows. She knows. Con la S. Y el do que usamos para las preguntas se convierte en does, porque hay que añadir la S. Does. Cuando se trata de él, ella o ello, cosa. Por ejemplo, do you want coffee? ¿Quieres café? Pero does she want coffee? Si ella quiere café, does she want coffee? Y puedes notar
que no se utiliza la S dos veces. Ya que la S se encuentra con does, no hace falta poner una S de más en want. Entonces no es wants, es does she want. Un poco como si fuera si la S volara hacia atrás de wants hasta do para hacer la palabra does. Does she want coffee? ¿Cómo sería la pregunta? ¿Ella sabe? Does she know? Does she know? ¿Él vive aquí? Does he live here? Does he live here? Y también la negación es doesn't en vez de don't cuando se trata de ella, él o ello. Entonces doesn't. Entonces ella no es she doesn't. Él no, he doesn't. ¿Cómo sería él no vive aquí? He doesn't live here. He doesn't live here. Y ella no sabe. She doesn't know. She doesn't know. ¿Cómo se diría limpiar en inglés? To clean. To clean. Para decir limpié, o sea, el pasado, el pretérito, tenemos que añadir ed al verbo. I cleaned. I cleaned. Y esto es igual para todas las personas. He cleaned. She cleaned. We cleaned. Etc. ¿Cómo sería? Escuché a mi madre. I listened to my mother. I listened to my mother. ¿Cómo sería? Ella abrió la puerta. She opened the door. She opened the door. Y jugamos con mi hermano. We played with my brother. We played with my brother. Cuando el verbo, o sea, el infinitivo, cuando termina en un sonido sordo, es decir, cuando se pronuncia la última letra, el sonido no vibra en la garganta. Estas letras son al fin, o sea, cuando la palabra acaba en P o S o SH y hay otros. Entonces se pronuncia la terminación ed como si fuera una T. Stop, decimos stopped, stopped. Work, worked, worked. Hay que pronunciar ed como si fuera una T. ¿Cómo sería? Trabajé en Londres. I worked in London. I worked in London. Ellos bailaron juntos. Y juntos
decimos together, together. Entonces, ellos bailaron juntos. They danced together. They danced together. ¿Cómo sería? Ayudamos a lavar el coche. We helped to wash the car. We helped to wash the car. Cuando el verbo termina en la letra T o el sonido T o la letra D, entonces pronunciamos la terminación ed como id. Por ejemplo, want, wanted, wanted. Decide, decided. Pero esto es lógico porque sería imposible pronunciar want y luego después otro sonido con T o incluso con D. Sería imposible. Por eso es id, wanted. O sea, se oye una vocal. I wanted, she decided. ¿Cómo sería él quiso quedarse? Él quiso quedarse y quedarse es to stay. He wanted to stay. He wanted to stay. Ella decidió marcharse. Y marcharse o irse es to leave. To leave. Entonces la frase ella decidió marcharse. She decided to leave. She decided to leave. ¿Cómo sería? Esperamos por 2 horas. Durante 2 horas. Pero en inglés se dice por 2 horas. Esperamos por 2 horas. We waited for 2 hours. We waited for 2 hours. Igual que en castellano, the past simple tiene varios verbos irregulares. El verbo ir, to go, es irregular en castellano y también en inglés. Yo fui, decimos I went. Para descargar y ver una lista de estos verbos irregulares, se puede hacer clic en el icono en la pantalla. ¿Cómo sería bebí demasiado? Y demasiado es too much. Too much. Bebí demasiado. I drank too much. I drank too much. ¿Cómo sería? Ella vino anoche. She came last night. She came last night. ¿Y cómo sería? Pagaste demasiado. You paid too much. You paid too much. Para hacer preguntas y negaciones con el past simple es exactamente igual que en el presente, pero en vez de do decimos did. Did. Que did es el pasado de do. Entonces, en lugar de decir, de preguntar do you work here,
el pasado, did you work here? Y cuando queremos decir yo no, en el pasado, en vez de decir I don't, decimos I didn't. I didn't. I didn't work here. No trabajé aquí. Entonces, ¿cómo es la pregunta? ¿Te quedaste aquí anoche? ¿Te quedaste aquí anoche? Did you stay here last night? Did you stay here last night? ¿Cómo sería? ¿Cogiste el tren ayer? ¿Cogiste el tren ayer? Did you catch the train yesterday? Did you catch the train yesterday? ¿Y cómo sería? No me marché hasta las 3. Y hasta es until. I didn't leave until 3. I didn't leave until 3. Or I didn't leave until 3 o'clock. En la mayoría de casos se utiliza el past simple para hablar de una acción o suceso ya terminado, exactamente igual como el pretérito en castellano, algo ya terminado. Por ejemplo, cené con un amigo anoche. I had dinner with a friend last night. O ella me ayudó. She helped me. She helped me. También utilizamos el past simple cuando en castellano se emplea el imperfecto para hablar de acciones repetidas o hábitos en el pasado. En inglés no tenemos exactamente una versión del imperfecto, entonces se sigue utilizando el past simple. Por ejemplo, estudiaba francés cuando estaba en primaria. I studied French when I was at school. I studied French when I was at school. Otro ejemplo, iba a clases de piano después del colegio. I went to piano lessons after school. Hay algunos casos en castellano cuando se usa el presente perfecto, pero en inglés hay que usar el past simple. Por ejemplo, no has oído bien lo que alguien te ha dicho y dices, ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho? Y por cierto, este problema ocurre en España, pero no tanto en América Latina, donde dirían, ¿qué dijiste? O ¿qué dijo? Esto es lo que se dice en inglés. Se utiliza el past simple. Se diría, what did you say?
What did you say? Entonces, en España, cuando se dice ¿qué has dicho? No se usa el presente perfecto, el present perfect en inglés, se usa el past simple. What did you say? What did you say? Otro ejemplo es este. Si dices lo he visto hace unos minutos. Lo he visto hace unos minutos. Como hemos mencionado el momento del pasado, o sea, hace unos minutos, en inglés tenemos la obligación de usar el past simple. Y decimos lo vi hace unos minutos. I saw it a few minutes ago. I saw it a few minutes ago. Entonces no tenemos esa opción de decir lo he visto hace unos minutos. Tiene que ser lo vi hace unos minutos. ¿Cómo se dice yo juego? I play. I play. Si queremos decir yo jugaré, o sea, el futuro, yo jugaré, tenemos que decir I will play. I will play. Esto se puede acortar aplastando I y will, aplastándolo juntos. Entonces sería I'll play. Entonces yo jugaré, I'll play o I will play. Entonces en vez de cambiar el final del verbo, como en castellano, ponemos una señal antes del verbo. Y la señal es will, indicando el futuro. Y esto proviene de las raíces alemanas en vez de las latinas. Entonces nosotros jugaremos sería we will play o con la contracción will play. Entonces, ¿cómo sería la frase o la palabra trabajaré? Yo trabajaré. 3 palabras en inglés. I will work. I will work. ¿Cómo sería ellos vendrán mañana? Ellos vendrán mañana. They will come tomorrow. O they'll come tomorrow. ¿Cómo sería ella comprará algo? She will buy something. O she'll buy something. En el presente, cuando queremos decir yo no, decimos I don't. Pero en el futuro es I won't. No I don't, sino I won't. Rima, pero no es la misma palabra. I won't. Una contracción de will y not. Aplastadas, estas dos palabras forman la palabra won't. Entonces, I won't go, no iré. Ella no irá, she won't go.
¿Cómo sería entonces, cómo podemos decir no terminaré hoy? No terminaré hoy. I won't finish today. I won't finish today. ¿Cómo sería ella no se marchará? Y marcharse es to leave. To leave. Entonces, ella no se marchará. She won't leave. She won't leave. Y nosotros no lo veremos. We won't see it. We won't see it. Como will es un verbo auxiliar, hacemos la pregunta cambiando este verbo will con el sujeto. Entonces decimos will you? Will you come to the party? ¿Vendrás a la fiesta? Will she want to stay? ¿Ella querrá quedarse? ¿Cómo sería la pregunta? ¿Ellos vendrán? Will they come? Will they come? Él sabrá. Will he know? Will he know? ¿Y cómo sería? Ellos jugarán en el partido. Y el partido es the match. The match. Ellos jugarán en el partido. Will they play in the match? Will they play in the match? Usamos el futuro will, igual que en castellano, en la mayoría de los casos cuando estamos prediciendo el futuro, hablando de lo que creemos que pasará en el futuro. Por ejemplo, mi equipo ganará la liga este año. En inglés sería my team will win the league this year. La diferencia de uso más importante es cuando hablamos de decisiones hechas en el momento de hablar. En estos casos el castellano emplea el presente, pero en inglés consideramos que se trata del futuro, así que usamos will. Por ejemplo, ves a una persona mayor con unas bolsas muy pesadas y dices, espera un momento, le ayudo. Le ayudo. Pero en inglés tenemos que decir le ayudaré. I'll help you. Wait a moment, I'll help you. Espera un momento, le ayudaré. Otro ejemplo, un amigo te dice que tengas unas buenas vacaciones y respondes, gracias, te mando una postal. Te mando una postal. Es algo que has pensado en el momento de la conversación y en castellano se usa el presente. Pero en inglés se trata del futuro. Thanks. I'll send you a postcard. I will send you or I'll send you a postcard. En inglés también usamos will para decir que alguien se niega a hacer algo. Por ejemplo, she won't help me. Significa que se niega a ayudarme o en otras palabras, no quiere ayudarme. Es otra forma de traducir esa frase. No quiere ayudarme. She won't
help me? Otro ejemplo, alguien dice no quiere parar o se niega a parar. Tenemos que decir he won't stop. He won't stop, como decir no parará, pero lo que quiere decir es que se niega a parar, no quiere parar. He won't stop. Relacionado a esto es la traducción de esta frase. ¿Quieres parar eso? ¿O quieres parar de hacer eso? En inglés decimos will you stop that? Will you stop that? Aquí se usa will cuando quieres que alguien haga algo o que deje de hacer algo. Y en castellano se emplea querer para expresarlo, pero en inglés will. Un ejemplo, ¿quieres ayudarme, por favor? Will you help me, please? Will you help me, please? En esta última diferencia, el castellano emplea el futuro, pero en inglés no. Se trata de adivinar algo sobre el presente. Por ejemplo, hablando de la edad de alguien, en castellano se puede decir tendrá 24 años, tendrá 24 años. En castellano se utiliza el futuro, tendrá 24 años, para hablar sobre algo en el presente que se está adivinando. Pero en inglés no se puede utilizarlo, no se puede utilizar el futuro porque no se trata del futuro. Y diríamos algo como probablemente tiene 24 años o a lo mejor tiene 24 años o debe de tener 24 años, diríamos como she's probably 24 years old o she must be around 24 years old. Debe de tener alrededor de 24 años. Otro ejemplo, han trabajado mucho, estarán muy cansados. O sea, me imagino que están cansados o deben de estar muy cansados. Y en inglés se diría eso, they must be tired. Deben de estar cansados, they must be tired. Entonces, will en inglés siempre se trata del futuro. ¿Cómo sería yo jugaré? I will play o I'll play. Si sabes construir el futuro de la lección anterior, entonces el condicional es muy fácil. Yo jugaré es I will play, pero yo jugaría es I would play. I would play. ¿Cómo sería yo vendría? I would come. I would come. ¿Cómo sería ella iría, pero tiene una cita? Y una cita es an appointment. An appointment. Ella iría, pero tiene una cita. She would go, but she has an appointment. She would go, but she has an appointment. ¿Cómo sería? Él sabría por qué. He would know why. He would know why.
¿Cómo sería me gustaría venir? I would like to come. I would like to come. Yo no en el futuro es I won't. Yo no condicional es I wouldn't. I wouldn't. Yo no jugaría. I wouldn't play. ¿Cómo sería? Yo no sabría qué hacer. No sabría qué hacer. I wouldn't know what to do. I wouldn't know what to do. ¿Cómo sería? Ella no estaría aquí. Ella no estaría aquí. She wouldn't be here. She wouldn't be here. ¿Y cómo sería? Nosotros no lo haríamos. Nosotros no lo haríamos. We wouldn't do it. We wouldn't do it. Con el futuro vimos que la pregunta sería will you o will she. Y con el condicional would you o would she. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Harías eso? ¿Harías eso? Would you do that? Would you do that? ¿Cómo sería? ¿Ellos irían a la fiesta? ¿Irían a la fiesta? Would they go to the party? Would they go to the party? ¿Y cómo sería la pregunta? ¿Qué harías? ¿Qué harías tú? What would you do? What would you do? Usamos el condicional igual en inglés que en castellano en la mayoría de situaciones. Se traduce fácilmente. Yo no compraría eso, es muy caro. En inglés diríamos I wouldn't buy that. It's very expensive. Yo no compraría eso. I wouldn't buy that. Una traducción muy sencilla. Pero también en inglés se utiliza el condicional para hacer peticiones de forma educada, pedir cosas con cortesía. Por ejemplo, would you open the door for me, please? Would you open the door for me, please? Que sería más o menos como, ¿podrías abrirme la puerta, por favor? Would you open the door for me, please? ¿Podrías abrirme la puerta? Otro ejemplo sería, would you help me with the shopping? Would you help me with the shopping? ¿Podrías ayudarme con la compra, por favor? Otra diferencia es esta. Cuando queremos describir una costumbre del pasado, en castellano se utiliza el imperfecto y en inglés tenemos la costumbre de utilizar would. También se puede utilizar la frase used to, por si ya has estudiado eso. Por ejemplo, podemos decir,
He would always behave well in class. He would always behave well in class. Siempre se portaba bien en clase. Siempre se portaba bien en clase. Otro ejemplo. They would watch TV and then go to bed. Veían la tele y luego iban a la cama. O también se podría decir solían ver la tele y luego ir a la cama. Solían ver la tele y después ir a la cama. Entonces, para describir una costumbre en el pasado, que en castellano se utiliza el imperfecto, que el inglés no tiene el imperfecto. Entonces utilizamos would para hacer esa función. También, al estudiar los usos de will, vimos que se puede utilizarlo para decir que alguien se niega a hacer algo. Por ejemplo, he won't do it, no quiere hacerlo, se niega a hacerlo. Pues would funciona igual, pero hablando de algo ocurrido en el pasado. Por ejemplo, she wouldn't help me. She wouldn't help me. Se negó o no quería ayudarme. Otro ejemplo, they wouldn't leave. They wouldn't leave. No querían irse. O se negaron a irse. No querían irse. They wouldn't leave. They wouldn't leave. Entonces, vemos que además del uso condicional, would también se utiliza para peticiones cortesas, también para describir una costumbre del pasado y también para decir que alguien se negaba, no quería hacer algo en el pasado. Repasando el present perfect, ¿cómo sería la frase yo he estado en París? Yo he estado en París. I have been in Paris. I have been in Paris. También en inglés se diría I've been to Paris. Pero la cuestión es que decimos I have been. Yo he estado. Yo he estado. I have been. Para construir el present perfect continuous, continuo, seguimos la misma construcción que en castellano. Yo he estado y luego el continuo, corriendo, por ejemplo. I have been, yo he estado, I have been running, corriendo. Yo he estado trabajando, I have been working. Trabajando, working, I have been working. ¿Cómo sería he estado bebiendo? He estado bebiendo. I have been o I've been working. Eso sería yo he estado trabajando y he estado bebiendo. I've been drinking. I've been drinking. ¿Cómo sería has estado comiendo demasiado? You have been or you've been eating too much. You've been eating too much. ¿Cómo sería? Ella
ha estado observándome. Y observar es to watch. To watch. Entonces, ella ha estado observándome. She has been or she's been watching me. She's been watching me. Se hace la negación igual que con el present perfect. I haven't been. She hasn't been. ¿Cómo sería? Ella no ha estado trabajando. She hasn't been working. She hasn't been working. No ha estado lloviendo. No ha estado lloviendo. Y recuerda aquí que no es ella, no es él, no soy yo, es como ello, it. It hasn't been raining. It hasn't been raining. No han estado corriendo. They haven't been running. They haven't been running. Y se hace la pregunta igual que con el present perfect. Have you been? Have you been? ¿Cómo sería entonces? ¿Has estado bebiendo? Have you been drinking? Have you been drinking? ¿Cómo sería? ¿Has estado observándonos? Y nos es us. Have you been watching us? Have you been watching us? ¿Y cómo sería la pregunta? ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué has estado haciendo? What have you been doing? What have you been doing? Usamos el present perfect continuous igual en inglés que en castellano en la mayoría de situaciones y se traduce fácilmente. Por ejemplo, alguien entra lleno de aceite y tú preguntas ¿qué has estado haciendo? Y responde he estado arreglando el coche. Y funciona exactamente igual en inglés. What have you been doing? What have you been doing? ¿Qué has estado haciendo? What have you been doing? I've been, or I have been, fixing the car. I've been fixing the car. La diferencia más importante en el uso de present perfect continuous es para describir la duración de algo que sigue todavía en el presente. I have been studying for 5 hours. I have been studying for 5 hours. Y se traduce más o menos como llevo 5 horas estudiando. Llevo 5 horas estudiando. Pero nosotros decimos he estado estudiando durante 5 horas. Otro ejemplo. She has been working here for 2 weeks. She has been working here for 2 weeks. Lleva 2 semanas trabajando aquí. Pero nosotros decimos ella
ha estado trabajando aquí durante 2 semanas. Y la pregunta, para preguntar cuánto tiempo llevas haciendo algo, en inglés sería how long, que es cuánto tiempo. How long have you been working here? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí? How long have you been working here? How long have you been studying English? ¿Cuánto tiempo llevas estudiando inglés? El verbo haber en inglés es igual que tener. O sea, tener y haber es el mismo verbo en inglés. To have. To have. Entonces, yo he es I have. Nosotros hemos, we have. ¿Cómo sería entonces ella ha? She has. Ellos han. They have. El participio, o sea, para decir comprado, bebido, comido, es igual que en el past simple. Añadimos ed. Entonces, cocinado en inglés es cooked, con ed. Besado, kissed. Entonces, yo he cocinado, I have cooked. Ella ha trabajado, she has worked. ¿Cómo sería yo he esperado? I have waited. I have waited. Él ha aprobado. Y aprobar es to pass. To pass. P-A-S-S. He has passed. He has passed. ¿Cómo sería? Ellos han perdido el tren. Y perder en el sentido de un tren, autobús, etc. es to miss. To miss. M-I-S-S. To miss. Entonces la frase ellos han perdido el tren. They have missed the train. They have missed the train. Y como se trata de haber, o sea, un verbo auxiliar en inglés, se hacen las preguntas cambiando el sujeto con el verbo. Entonces decimos, ¿has tú aprobado? Para hacer la pregunta. ¿Has tú aprobado? Have you passed? Have you passed? ¿Has tú perdido el autobús? Have you missed the bus? ¿Cómo sería la pregunta? ¿Has terminado? Have you finished? Have you finished? ¿Cómo sería? ¿Han perdido el avión? ¿Han ellos perdido el avión? Have they missed the plane? Have they missed the plane? ¿Cómo sería? ¿Hemos suspendido? Y suspender es to fail. To fail. F-A-I-L. To fail. ¿Hemos suspendido? ¿Cómo sería? Have we failed? Have we failed?
Igual que en castellano, hay verbos irregulares. Por ejemplo, el participio de hacer en castellano es irregular, es hecho. Y en inglés también decimos done. Done significa hecho, D-O-N-E, done. Se puede descargar una lista de estos verbos irregulares al hacer clic en el icono en la pantalla. Entonces, ¿cómo sería he hecho algo importante? He hecho algo importante. I have done something important. I have done something important. ¿Cómo sería ¿qué has comido hoy? ¿Qué has tú comido hoy? What have you eaten today? What have you eaten today? ¿Cómo sería he quemado la cena? He quemado la cena. I have burnt the dinner. I have burnt the dinner. En la mayoría de casos se utiliza el present perfect igual que en castellano, como vimos en la lección anterior sobre la formación. Por ejemplo, hemos terminado, we have, que es hemos, terminado, finished. Hay una situación cuando en castellano se usa el presente simple, pero en inglés se usa el presente perfecto. Esto es cuando hablamos de la duración de algo que ha empezado en el pasado y sigue en el presente. Por ejemplo, en castellano se diría trabajo aquí desde hace 5 años. Pero en inglés tendríamos que decir he trabajado aquí para 5 años. Porque para nosotros algo que ha empezado en el pasado y continúa en el presente, tenemos que describir esto con el present perfect. Entonces diríamos, en vez de trabajo aquí desde hace 5 años, tenemos que decir he trabajado aquí para 5 años o por 5 años. Igualmente la frase vivo en Londres desde el año pasado, al traducir esta frase al inglés, hay que decir he vivido en Londres desde el año pasado. I've or I have lived in London since last year. I have lived in London since last year. También hay una situación cuando en castellano se usa el present perfect, pero en inglés no. En inglés no se puede usar el present perfect con una expresión temporal del pasado. Por ejemplo, hace una hora, hace un minuto, esta mañana, si es por la tarde. En España se podría decir lo he visto hace un momento, lo he visto hace un momento. En inglés, como ya estamos hablando del pasado utilizando la frase hace un momento o hace un minuto, ya se trata del pasado y por lo tanto hay que usar el past simple. Entonces se diría I saw it a moment ago. I saw it a moment ago. Para empezar,
¿Cómo es el verbo en inglés trabajar? To work. To work. Si queremos decir trabajando, trabajando, decimos working, working, con ing. Por lo tanto, ¿cómo se dice hablando? Talking, o también speaking. ¿Cómo sería viviendo? Living, living. Si queremos decir yo estoy hablando, es exactamente igual que en inglés. I'm speaking o I'm talking. ¿Cómo sería yo estoy estudiando? También se puede decir I am. I'm studying. I'm studying. ¿Cómo sería él está viviendo aquí? He is or he's living here. He's living here. ¿Cómo sería nosotros estamos haciendo algo importante? Nosotros estamos haciendo algo importante. We are, o también podemos decir we're, doing something important. We are doing something important. Si ya sabes cómo hacer una negación del verbo to be, o sea, cómo decir yo no estoy, entonces la negación del presente continuo es muy fácil. Yo no estoy es I'm not. Él no está, he's not o he isn't, etc. ¿Cómo sería no estoy viendo la tele? Y ver en cuanto a la televisión o un espectáculo es to watch. No estoy viendo la tele. I'm not watching TV. I'm not watching TV. ¿Cómo sería? Ella no está ayudando mucho. She's not helping much. She's not helping much. Y si sabes ya hacer preguntas con el verbo to be, entonces preguntas con el presente continuo son muy fáciles también. Por ejemplo, para preguntar ¿estás en casa? Decimos ¿estás tú en casa? Are you at home? ¿Estás tú? Are you at home? Entonces, ¿estás tú trabajando? La pregunta. Are you working? Are you working? ¿Cómo sería la pregunta? ¿Estás viendo la tele? Are you watching TV? Are you watching TV? ¿Cómo sería? ¿Estás bromeando? ¿Estás bromeando? Y bromear es to joke. To joke.
Are you joking? Are you joking? ¿Cómo sería? ¿Está ella esperando? Is she waiting? Is she waiting? Is she waiting? ¿Cómo sería la pregunta? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está él haciendo? What is he doing? What is he doing? O la contracción, what's he doing? What's he doing? Igual que en castellano, en inglés se emplea el presente continuo para hablar de acciones que transcurren en este momento y también alrededor de este momento. Por ejemplo, podemos decir estoy comiendo y también en inglés exactamente igual, I'm eating. Alrededor de este momento podemos decir estoy viviendo aquí de momento. Estoy viviendo aquí de momento. I'm living here at the moment. I'm living here at the moment. Bien, ahora la primera diferencia. Y en castellano existe la opción de utilizar el presente simple para estas acciones, especialmente con preguntas. Y esta opción no existe en inglés, no existe. Siempre hay que usar el presente continuo, present continuous, para hablar de ahora, siempre. Por ejemplo, en castellano, al ver a alguien, se puede decir, ¿qué haces? ¿Qué haces? En inglés no puede ser. En inglés tienes que decir siempre qué estás haciendo. Si estás hablando de estos momentos. Entonces hay que decir siempre, what are you doing? What are you doing? Únicamente se podría decir ¿qué haces? What do you do? Si habla de costumbres generales, por ejemplo, ¿cuál es tu trabajo? Si no, hay que decir what are you doing? Otro ejemplo, estás a punto de salir y dices a tu hermano, ¿vienes conmigo? ¿Vienes conmigo? En inglés no. Tenemos que decir, ¿estás viniendo conmigo? ¿Estás viniendo conmigo? Are you coming with me? Are you coming with me? La segunda diferencia es esta. En castellano, para hablar de planes, se emplea el presente simple. Pero en inglés se emplea el presente continuo. Entonces, el presente continuo para hablar de los planes. Un ejemplo. Alguien te invita a tomar algo esta tarde en castellano. Y dices, no puedo, trabajo esta tarde. O sea, en castellano se utiliza el presente simple. Pero en inglés hay que decir, no puedo,
Estoy trabajando esta tarde. Algo que no se puede decir en español, en castellano. Estoy trabajando esta tarde. Pero en inglés tiene que ser así. I can't. I'm working this afternoon. I can't. I'm working this afternoon. Otro ejemplo. Preguntas a un amigo, ¿sales esta noche? O sea, preguntando sobre sus planes de esta noche. ¿Sales esta noche? Pero en inglés hay que decir, ¿estás saliendo esta noche? Are you going out tonight? Are you going out tonight? Entonces, para resumir, ¿cómo era la frase he estado trabajando? I've been working. I've been working. Y si queremos decir había estado trabajando, decimos I had been working. Simplemente cambiamos I have, por I had, yo había. ¿Cómo sería? Había estado buscándolo, yo. Yo había estado buscándolo. Y buscar es to look for. To look for. I had been looking for it. I had been looking for it. ¿Cómo sería? Habíamos estado viendo la tele antes de la explosión. Y explosión es igual en inglés. Explosion. Explosion. Entonces la frase habíamos estado viendo la tele antes de la explosión. We had been watching TV before the explosion. We had been watching TV before the explosion. Ella había estado durmiendo. She had been sleeping. She had been sleeping. La negación, lógicamente, es I hadn't. Yo no había, I hadn't. ¿Cómo sería? Yo no había estado escuchando. I hadn't been listening. I hadn't been listening. ¿Cómo sería? Él no había estado fumando. He hadn't been smoking. He hadn't been smoking. ¿Y cómo sería? No habíamos estado durmiendo. We hadn't been sleeping. We hadn't been sleeping. Y la pregunta es had he, had she, or what had he. ¿Cómo sería? ¿Él había estado durmiendo? Had he been sleeping? Had he been sleeping? ¿Cómo sería? ¿Ella había estado observándonos? ¿Había estado observándonos?
Had she been watching us? Had she been watching us? ¿Cómo sería la pregunta ¿qué habías estado haciendo? ¿Qué habías tú estado haciendo? What had you been doing? What had you been doing? Y el uso del past perfect continuous es igual que en castellano, en la mayoría de casos. Por ejemplo, estaba muy cansado. Había estado trabajando muy duro. I was very tired. I had been working very hard. Había estado trabajando. I had been working. Exactamente igual. También podemos emplear el past perfect continuous para describir el tiempo que una acción lleva ocurriendo antes de otra cosa ocurriera. Por ejemplo, I had been waiting for 3 hours before she arrived. Se traduciría un poco como había estado esperando 3 horas antes de que ella llegara. I had been waiting for 3 hours. O llevaba 3 horas esperando antes de que ella llegara. Otro ejemplo. They had been playing for 2 hours when it started to rain. They had been playing for 2 hours when it started to rain. Habían estado jugando durante 2 horas cuando empezó a llover. O llevaban 2 horas jugando cuando empezó a llover. ¿Cómo se dice he jugado? I have played or I've played. Si ya sabes utilizar el present perfect, el past perfect es muy fácil. Para decir había jugado, decimos I had played. O sea, yo había es I had. Yo he es I have. Yo había, I had. ¿Cómo sería? Yo había comprado algo. I had bought something. Ella me había visto. She had seen me. ¿Y cómo sería? Ellos me habían ayudado. They had helped me. La negación es I hadn't. Una combinación de I had y not. I hadn't. No había. No lo había roto. ¿Cómo sería? No lo había roto. I hadn't broken it. ¿Cómo sería? Ella no había hecho nada.
no había hecho nada. Y para decir nada decimos anything, porque es una frase negativa. Anything. She hadn't done anything. She hadn't done anything. ¿Cómo sería? Ellos no lo habían aprendido. No lo habían aprendido. They hadn't learnt it. They hadn't learnt it. Y la pregunta es had he, or had she, or what had he, what had they. ¿Cómo sería? ¿Ella lo había roto? ¿Ella lo había roto? Had she broken it? Had she broken it? ¿Cómo sería? ¿Me habían visto? ¿Ellos me habían visto? Had they seen me? Had they seen me? ¿Cómo sería la pregunta? ¿Qué había él hecho? ¿Qué había hecho? Hablando de él. What had he done? What had he done? Podemos traducir el past perfect muy fácilmente al castellano en la mayoría de casos. Por ejemplo, tenía mucha hambre, no había comido. Y decimos, I was very hungry, I hadn't eaten. No había comido, I hadn't eaten. Muy sencillo. La diferencia es, si te acuerdas del present perfect y cómo lo usamos para hablar de duración, pues es parecido en el past perfect, excepto hablando más en el pasado. Por ejemplo, podemos decir, I had lived in Madrid for 5 years before I bought a flat. I had lived in Madrid for 5 years before I bought a flat. Otro ejemplo sería, he had spent 10 years in prison before he was released. He had spent 10 years in prison before he was released. Antes de que le soltaron. Se supone que ya has estudiado el present continuous. Entonces, ¿cómo se diría conduciendo? Driving. Driving. Para decir yo estaba conduciendo, hacemos la misma construcción que en castellano. Yo estaba. I was. Yo estaba conduciendo. I was driving. She was driving. Ella estaba conduciendo. He was driving. Él estaba conduciendo. We were driving, etc. Entonces, ¿cómo sería yo estaba corriendo? I was running. I was running. ¿Cómo sería? Ella se estaba riendo. Y reírse
es to laugh, to laugh. Ella se estaba riendo. She was laughing, she was laughing. Él estaba estudiando. He was studying, he was studying. Las demás personas, es decir, las plurales y tú, o sea, we, they, you, no usan was, sino were. Entonces, tú estabas, you were. Ellos estaban, they were. Nosotros estábamos, we were. ¿Cómo sería nosotros nos estábamos riendo? We were laughing. We were laughing. Ellos estaban haciendo algo importante. They were doing something important. ¿Y cómo sería? Tú estabas huyendo. Y huir es to run away. To run away. Entonces, ¿cómo sería? Tú estabas huyendo. You were running away. You were running away. Como se trata del verbo to be, las preguntas se hacen cambiando el sujeto con el verbo to be. Preguntamos, ¿estabas tú trabajando? Were you working? ¿Estaban ellos esperando? Were they waiting? Así formamos las preguntas. Entonces, ¿cómo sería la pregunta? ¿Estabas cocinando? ¿Estabas tú cocinando? Were you cooking? Were you cooking? ¿Estabas haciendo algo importante? Were you doing something important? Were you doing something important? ¿Y cómo sería qué estabas haciendo? ¿Qué estabas tú haciendo? What were you doing? What were you doing? What were you doing? Y también, como es el verbo to be, la negación es wasn't y weren't. Yo no estaba, I wasn't. Ellos no estaban, they weren't. ¿Cómo sería? Yo no estaba viendo la tele. I wasn't watching TV. I wasn't watching TV. ¿Cómo sería? Ella no estaba ayudando. She wasn't helping. She wasn't helping. ¿Y cómo sería? No estábamos bebiendo. We weren't drinking. We weren't drinking. En la mayoría de casos se utiliza el past continuous como en castellano. Al hacer la lección anterior sobre la formación de este tiempo verbal, habrás visto que se traduce fácilmente. Es decir, cuando queremos expresar una acción no
terminada en un punto en el pasado, recurrimos al past continuous. Entonces, un ejemplo. Anoche a las 10 estaba bailando. Se traduce fácilmente. Last night at 10 o'clock I was dancing. Yo estaba bailando. I was dancing. Pero también se puede combinar con el past simple, también igual que en castellano. Por ejemplo, estaba cenando cuando él llegó. I was having dinner when he arrived. I was having dinner when he arrived. Entonces también se traduce fácilmente. Hay un uso adicional en inglés y es este. En inglés no existe el imperfecto como en castellano. Así que cuando en castellano se usa el imperfecto, también para expresar una acción no terminada en un punto en el pasado, en inglés se sigue empleando el past continuous. Entonces, en castellano se puede decir escuchaba música cuando el teléfono sonó. Escuchaba música cuando el teléfono sonó. También se podría decir en castellano estaba escuchando música cuando el teléfono sonó. Y en inglés tiene que ser I was listening to music when the phone rang. I was listening to music when the phone rang. Esto es importante, por ejemplo, para traducir iba. Iba a algún sitio. Porque la única forma para traducir eso en inglés es decir I was going. Si se trata de yo iba. I was going. Si fuera él iba, he was going. Porque en castellano no se dice yo estaba yendo. Entonces, para traducir iba a en este contexto hay que decir I was going o he was going.